Hola, hola, hola. Bueno, ya estamos de vuelta. Seguimos viendo el, seguimos viendo el apunte este que le dejé en la plataforma. Eh, lo que les voy a pedir es que me manden me manden el celular de ustedes, así armo un WhatsApp, un grupo de WhatsApp de esta asignatura. Si les tengo que comunicar algo, podemos estar hablando. En el chat le dejo mi celular. A ver, espere que... Ahí está. Mi celular es 299-469-1944. Ahí le dejé Ahí le dejé mi celular, así armo el grupo WhatsApp. Mándeme un correo que diga que son del grupo de higiene. Así los puedo ubicar en ese grupo. Así me es más fácil comunicarles si hay algún problema con el video o algo por el estilo. Bueno, vamos a seguir con la pantalla, compartiendo la pantalla. Bueno, entonces habíamos visto básicamente el sonido tiene que ver con un fenómeno físico a donde yo necesito que haya un medio físico para que haya propagación. Esto es importante. Y bueno, creo que yo ya les dije que en el espacio, por ejemplo, como no hay un medio físico, no hay propagación. En el espacio, digamos, fuera de la atmósfera de la Tierra, no hay ruido, es todo silencio. O por lo menos así dicen. Eh, Estamos hablando del tema, como es un fenómeno que depende de el medio físico donde nosotros estamos inmersos. Por ejemplo, si en una habitación nosotros tenemos una fuente de ruido, porque podría ser un compresor o algún motor, ese motor genera ruido y acá donde dice interferencia, estamos leyendo, dice, la, ese ruido rebota contra la pared y dice, todo sucede como si la misma pared se convierte en una fuente sonora de igual frecuencia que el original. O sea, ¿que esto qué quiere decir? Quiere decir que el ruido rebota de la pared y entonces se me propaga hacia adentro de la misma habitación, tanto adentro como afuera, y me está generando lo que llama una onda estacionaria, que es una onda que es distinta a la que está generando la fuente de ruido y es distinta a la que rebotó de la pared. A esa se refiere onda estacionaria. Bueno, les pido que lean este apunte y vamos a ver sonido puro y sonido compuesto. Un sonido puro es, por ejemplo, ustedes vieron que a los que hacen afinación de instrumentos musicales tienen un diapasón. El diapasón es como una lira. A ver, le voy a dibujar una porque por ahí no van a saber de qué estoy hablando. A ver, entonces, lo que estoy hablando es, por ejemplo, las personas los afinadores de piano, afinadores
de instrumentos musicales tienen un aparato que es algo así. Esto es de algún material más bien rígido que tiene que generalmente son metálicos, y entonces el afinador golpea esto y da un sonido puro, lo que estamos hablando en el apunte. Lo golpea, pero una sola vez, y eso emite un sonido puro de una cierta frecuencia que él usa para afinar el instrumento musical. Vamos a compartir la pantalla de vuelta. Entonces, ese instrumento, el diapasón ese que le mostré, es un instrumento que emite una sola frecuencia de sonido. Cuando yo tengo varias frecuencias, tenemos un sonido compuesto. En general va a ser muy difícil que encuentren sonidos puros en el ambiente laboral. En general va a ser todo compuesto. Entonces demuestra que toda función periódica, estamos hablando que este es un movimiento periódico, cumple con determinadas condiciones y puede ser descompuesta en una serie de frecuencias. Ustedes cuando estén trabajando, posiblemente tengan que hacer medición de sonido, y la medición de sonido se hace con un instrumento que se llama decibelímetro. El decibelímetro mide ruido en un determinado rango de frecuencias, pero las mide todo en conjunto. Si necesitan hacer un estudio de ruido en un ambiente, por algún problema de hipoacusia que aparezca, hipoacusia es una enfermedad que uno se va quedando sordo, va a tener que hacer un estudio de distintas frecuencias, y ahí va a necesitar un decibelímetro con diferentes frecuencias, con diferentes frecuencias que ya vienen establecidos. Así que, pero ya vamos a llegar a eso. Entonces, yo para medir necesito un analizador, lo vamos a ver más adelante. Un analizador se llama en banda de frecuencia, que es un instrumento de medición que mide en determinadas frecuencias que son múltiples una de la otra. Bueno, magnitudes acústicas, presión sonora. Entonces, ¿se acuerdan que hablamos el fenómeno de ruido obedece a una perturbación que nosotros producimos en el medio ambiente? En general es una perturbación que generamos en el aire, y eso, ese sonido está relacionado íntimamente con el medio en el cual se está propagando. Bueno, no sé si ustedes ya tuvieron física, pero la unidad más común que se utiliza en acústica es el pascal. El pascal es un newton por metro cuadrado. Pascal es una unidad de presión sonora, de presión, mejor dicho. Es porque es fuerza sobre superficie.
No sé si ustedes ya tuvieron física, pero Newton es unidad de fuerza, el MKS es en el sistema métrico. Y bueno, metro cuadrado ya sabe lo que es una unidad de longitud. El longitud al cuadrado me da superficie y el Newton es una fuerza sobre metro cuadrado, eso me da una presión. Bueno, entonces tratándose de un fenómeno periódico, tenemos valores instantáneos, máximos y eficaces. Eh, lo vuelvo a repetir, eh, no es necesario que estudien las fórmulas de memoria, pero sí que tengan conceptualmente de qué estamos hablando. Densidad de energía, L. La energía sonora dentro de la unidad de volumen se mide en ergios por centímetro cúbico. Energía es fuerza por tiempo. Eso te da ergios. La energía sonora consta de dos partes. Unas partículas de movimiento contienen energía cinética. Bueno, vamos a pasar. Les pido que lean todo esto. Bueno, intensidad sonora, esta otra unidad es, es la energía eh, por segundo. Ya es similar a la anterior, nada más que esta interviene el tiempo en el cual se propaga. Bueno, van a tener impedancia acústica. Bueno, bueno, acá tienen el ejemplo del que les di al principio del resorte, sistema resonante mecánico. Este es un, bueno, si yo alejo este peso de su punto de equilibrio, esto, digamos, si lo bajo y lo largo, esto va a subir y se va a producir lo que yo le dije, el movimiento oscilatorio, que se amortigua porque el resorte va a disipando energía y entonces la energía de esta masa M cada vez va a ser menor. Y entonces va a llegar un momento que pierde toda su energía y se coloca en la posición de equilibrio. Bueno, resonancia. Toda vez que se trata de vibraciones o oscilaciones, aparece siempre cuando hay vibraciones puede haber resonancia. Resonancia es cuando yo tengo dos fenómenos oscilatorios o vibratorios. eh, de acuerdo a la frecuencia que tienen, puede ser que empiecen a combinarse entre sí y se vayan potenciando. Es distinto de interferencia que vimos antes, que en la interferencia estamos hablando de que el sonido, el fenómeno oscilatorio va perdiendo fuerza. Entonces, eh, por ejemplo, si estando el sistema en equilibrio estiramos el resorte, dejándolo luego en libertad, la masa comenzará a oscilar alrededor de su punto de equilibrio. La frecuencia de dicha oscilación será independiente de la elongación inicial, ocasionada, y dependerá únicamente de las constantes de la masa y del resorte. La frecuencia es algo propio del sistema, por lo que se denomina propia o de resonancia. Bueno, y les pido que lean todo esto. Bueno, y acá se acaba. Esperen que voy a abrir otro apunte. Otra.
Un segundito que estoy abriendo. Bueno, seguimos. Comparto la pantalla. Bueno, entonces ya vimos, estuvimos hablando de fenómeno oscilatorio. eh, eh, que es el sonido, ¿no? Eh, el origen de todo sonido es en una vibración mecánica. Para sonar una campana hay que darle un golpe. Eh, pero ¿qué es eso? Por ejemplo, cuando yo golpeo una campana, ¿de dónde sale el sonido? ¿Alguien me puede explicar en qué consiste eso? Eh, por ejemplo, este, y vuelvo al ejemplo del parche. La campana, cuando yo la golpeo, se deforma. Y esa deformación me genera, digamos, una compresión del aire que está alrededor de la campana. Entonces, el efecto o el ruido que yo voy a escuchar tiene que ver con esa alteración que le provoqué al aire alrededor de la campana. De hecho, que por ejemplo las campanas, de acuerdo al material con el cual se construyen, va a tener un sonido distinto, aunque sea del mismo tamaño, el sonido va a ser distinto. Entonces, para que exista propagación del sonido es imprescindible que haya un medio elástico. Pero también puede ser, la propagación puede ser en, en un medio elástico como puede ser un líquido o un sólido. Seguramente que alguno de ustedes habrá hecho la experiencia de que si ustedes quieren escuchar a través de, digamos, lo que pasa en la habitación de al lado, ¿qué tienen que hacer? Tienen que acercar la oreja a la pared, y la otra alternativa es, por ejemplo, tomar un palo de escoba, apoyarlo sobre la pared y apoyar la oreja del otro lado del palo, y van a ver que hay una transmisión, es como que lo amplía el sonido, porque hay una transmisión a través del mismo palo de escoba, que es un sólido, que es más rígido que el aire. Eh, bueno, acá hay una cosa interesante, dice, sin la presencia del medio elástico no puede haber sonido. Si un astronauta golpeara una campana en la Luna, no se generaría ningún sonido, porque que no hay un medio físico que rodea la campana. No pasa lo mismo en la Tierra. Entonces, la presencia de sonido produce en el aire pequeñas variaciones de presión que se superponen a la presión atmosférica. A esa variación de presión se la conoce como presión sonora. Eh,
ustedes cuando escuchan un sonido, lo que detecta el ruido o el sonido ese es el oído. Dentro del oído, digamos, tienen la primera parte del oído, que es el oído externo, tiene un diafragma, o sea, una membrana, que es la de que detecta el ruido. Después vamos a ver un corte de cómo es el oído. La presión sonora actúa sobre nuestros oídos. O sea, lo que nosotros oímos es ese aumento de presión sobre el aire producido por el ruido que sea. Cuando una campana vibra, genera un movimiento oscilatorio. A ver. Bueno, acá tenemos algo interesante. Por ejemplo, en medios sólidos y líquidos la velocidad de propagación son mayores. Por ejemplo, el agua salada tiene la velocidad de propagación. Recuerdan en el primer apunte o la primera parte vimos la velocidad de propagación. El agua salada es 1500 metros por segundo. En aluminio es un metal, es 5200 metros por segundo. Vean, fíjense que la velocidad de propagación es prácticamente 3 veces más que en el agua. Y el hierro es 3400, el acero es 5000. Entonces, fíjense ustedes que esto qué quiere decir, que el sonido se propaga mucho más rápido sobre medios, digamos, sólidos, aluminio, hierro y acero, en estado sólido estamos viendo acá. Son mucho más rápidos, mucho más veloz la propagación del ruido que en un medio como el agua. Bueno, longitud de onda, la distancia que existe entre dos puntos de máxima presión. Corresponde a la onda sonora que propaga. La longitud de onda, a ver, le voy a dibujar Nosotros habíamos visto que en el movimiento oscilatorio nosotros tenemos ¿se acuerdan el gráfico? Que yo habíamos hablado de una onda senoidal. Yo pongo el valor de presión en función del tiempo y yo tengo una onda así. La longitud de onda es la distancia entre una cresta y otra cresta. Esta es la longitud de onda. Esto es tiempo y esto es presión. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, digamos, con un sonido, en función de la longitud de onda, o sea, eh, los graves tienen mayor longitud de onda que los agudos. Esas son las características de cada tipo de sonido. Entonces, bueno, entonces, entonces, como vimos que el sonido se manifiesta como variación de presión en el ambiente. Si estuviéramos parados en un punto del espacio,
observamos pasar a la onda sonora como rápidas variaciones de presión que se suceden con una frecuencia F. Bueno, les pido que vayan leyendo esto. Bueno, esto es importante. La velocidad de propagación en el aire son 344 metros por segundo. Fíjense, y vuelvo a los valores estos. En el aire son 344 metros por segundo. En el agua son 1500 metros por segundo. Un sonido cualquiera generado eh, eh, ¿en qué lugar lo voy a escuchar antes? ¿En el agua o en el aire? Bueno, en el agua. Es el caso clásico de que yo estoy, por ejemplo, me voy a, no sé, a un lago, estoy nadando y escucho los sonidos debajo del agua mucho más intensos que al aire libre. Porque yo dentro del agua tengo una velocidad de transmisión de 1500 metros por segundo, mientras que en el aire 344. Así que eso es uno de los motivos por el cual se escucha mejor debajo del agua. Bueno, nivel de presión sonora. Eh, entonces, la onda sonora se propaga en el aire, como ya estuvimos viendo, un fenómeno oscilatorio. La intensidad de un sonido depende del valor que tenga esa presión sonora. O sea, cuando yo tengo un ruido muy fuerte, la presión sonora es muy grande. Por ejemplo, cuando hay una explosión, caso típico de una explosión, la presión sonora es inmensa. Por eso nos da una sensación molesta, digamos. Un sonido débil, apenas audible por el hombre, tiene una presión sonora de muchísimo menos, mucho menor. Y acá viene el tema de cuál es el máximo que uno puede soportar como presión sonora. Se denomina umbral de dolor a una presión sonora muy elevada, de orden de 20 pascal. ¿Se acuerdan que pascal era una medida de presión? Entonces la relación entre la máxima y la mínima presión sonora que el oído puede percibir es de 1.000.000 de veces. O sea, 20 pascal dividido 20 millonésimos de pascal. Todos los sonidos que oímos tienen presiones sonoras comprendidas dentro de estos límites. Si yo tengo un sonido por debajo de los 20 millonésimas de pascal, no lo voy a escuchar. Esos ruidos o esos sonidos los escuchan por ejemplo, ciertos animales, como el perro, los gatos. Y una presión sonida por arriba de los 20 pascales, nos quedamos sordos. Bueno, acá está la unidad que ustedes van a estar manejando, que va a ser el decibel. El decibel es una unidad de tipo adimensional que se obtiene calculando el logaritmo de una relación entre dos magnitudes similares. Creo que todos están cursando matemática, así que acá viene la importancia de saber calcular con logaritmo, porque nosotros cuando vamos a tener que hacer composición de sonido o de ruido, vamos a tener que aplicar las definiciones del logaritmo.
Entonces, ¿qué dice? El nivel de presión sonora está expresado en decibeles, 20 por el logaritmo de la presión eh, que yo voy a medir sobre una presión de referencia. Esta presión de referencia es una presión que se toma de constante. Ustedes, cuando miden decibeles, no miden presiones directamente, sino miden a través de un instrumento de medición que directamente le traduce ese nivel de presión sonora, se lo traduce a una unidad que se llama decibeles. Bueno, entonces, fíjense, acá tenemos las distintas, una presión sonora de 20 pascal, son 120 decibeles. Para que tenga una idea, este sería un ruido que emana de una turbina de avión, 20 pascales. 2 pascales, 100 decibeles, es el nivel de ruido que ustedes pueden percibir con una, por ejemplo, una moladora. 60 decibeles es el nivel de ruido que ustedes tienen en la casa, por ejemplo, de cada uno de ustedes, si no tienen prendido la televisión, ni la radio, ni ningún instrumento, ni están escuchando música. Es un nivel muy, muy bajo. Estar con 0 decibeles es prácticamente imposible en nuestro mundo. El único lugar que podríamos estar con 0 decibeles es en el espacio. ¿Por qué? Porque no hay medio de propagación de nada. Porque yo en una casa, aunque yo no tenga una generación de ruido propia, escucho los sonidos de la calle, no sé, de algún pájaro, de algún animal que está afuera, los propios de la misma casa, digamos, que se mueve, digamos. Bueno, nivel sonoro. Bueno, acuérdense que estamos acá en decibeles, nivel de presión sonora, y acá estamos con decibeles. Decibel es una unidad de tipo adimensional. ¿Qué quiere decir adimensional? Que no tiene dimensión, que no tiene unidades. Es una unidad, es un valor relativo. Entonces, nivel sonoro se expresa normalmente en decibeles, es una medición de ruido, de sonido que abarca todo el espectro audible. Se mide con un medidor de nivel sonoro y en algunos casos incorpora filtros con curva de respuesta. Estos son decibelímetros que miden las distintas frecuencias, que se llaman bandas de octavas. Bueno, cuando nosotros tenemos que analizar un sonido, cuando hacemos mediciones de sonidos, a veces necesitamos analizar el sonido dentro del espectro audible. Ustedes se acuerdan que nosotros por debajo de creo que eran 2 millonésimas de Pascal, no percibimos el sonido. Pero esas frecuencias aparecen en las mediciones que nosotros hacemos. Así que hay instrumentos especiales que cuando quiere estudiar el ruido, necesita analizar todo el espectro.
porque la ley de higiene y seguridad eh, eh, habla de, por un lado, sonido y por el otro lado, vibraciones. Las vibraciones son la banda de, digamos, de frecuencias que no son audibles, pero sí nos afecta como, digamos, como ser, como, como personas. Digamos. Así que uno no solamente mide el sonido, o sea, el ruido, sino que también tiene que medir vibraciones. Y algunas veces las vibraciones son más importantes que el ruido en sí. Bueno, entonces a veces tenemos que analizar las frecuencias, para lo cual usamos filtros que poseen ancho de banda. Es decir, nosotros vamos a medir solamente ciertas frecuencias y no todas las frecuencias. Que solo deja pasar las señales comprendidas en una pequeña zona del espectro audible. Banda de octavas y tercio de octavas son algunos de los filtros que se usan normalmente. ¿Por qué se han adoptado el filtro de banda de octava o tercio de octava? Porque digamos, se han hecho experimentación en cuanto a, digamos, digamos, a las posibilidades que tiene el hombre de soportar ciertas frecuencias. Entonces, para que nosotros, si no podemos analizar si es tolerable o no el ruido que hay en un cierto ambiente, entonces la legislación me fija ciertas frecuencias como para tener una referencia y poder comparar. Bueno, ancho de, bueno, acá van a ver, ven que tienen filtro de octavas, filtro de tercio de octavas. Las mediciones de ruido generalmente se utilizan, son las bandas comprendidas entre 125 Hz, son ciclos por segundo, Hz es Hertz, y 8000. Generalmente, porque ¿qué pasa? Nosotros por arriba o por debajo de estas frecuencias no escuchamos nada. Entonces, en la medición de sonido nos mantenemos en ese rango de frecuencias. Cuando tenemos que analizar el fenómeno de ruido en un ambiente, perdón, de vibración en un ambiente, tenemos que usar unos instrumentos que miden vibraciones, que son más, digamos, que no son decibelímetros, son otros aparatos. Cuando la vibración de una fuente produce variaciones de presión en el aire con frecuencia que se encuentra fuera del rango de 20 a 20.000 Hz, nosotros no lo escuchamos. Que no lo escuchemos no significa que no nos afecte, ojo. Son infrasonidas las frecuencias menores de 20 Hz y ultrasonido las señales mayores a 20.000 Hz. Si